Aquella casa en lo alto de la colina siempre había sido fuente de rumores. Las persianas rechinaban como si los viejos listones susurraran advertencias a quienes pasaban por el camino solitario. Se decía que, tras sus muros manchados por el tiempo, vivía una mujer obsesionada con coleccionar muñecas antiguas. Nadie recordaba con certeza cuándo había comenzado esa extraña fijación, pero un día, sin previo aviso, la vieron llegar con una caja de madera tallada con símbolos extraños. De su interior sacó una muñeca de porcelana de mirada inquietante. Tenía el cabello oscuro y sedoso, pintado con una precisión perturbadora, y unos ojos que parecían demasiado realistas. Se contaba que la mujer la llamaba la pequeña Clarice. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Con el paso de los días, la mujer comenzó a aislarse de sus vecinos. Su familia también notó el cambio. A menudo la encontraban pasando horas en la vieja mansión, susurrando palabras ininteligibles a la muñeca, o moviéndose por la casa como si siguiera instrucciones que solo ella podía escuchar. Una noche, un amigo cercano, preocupado por su cordura, la visitó en secreto y no salió de allí con la serenidad que esperaba. Aquello que vio tras la puerta entreabierta lo dejó pálido y atormentado. La mujer sostenía la muñeca contra su pecho y parecía suplicar, con lágrimas que corrían por su rostro. Rogaba que no la abandonara, que no se la llevaran. A cada palabra, el rostro de la muñeca adquiría una expresión casi ansiosa, como esos depredadores que se relamen antes de dar el zarpazo. El visitante salió corriendo en medio de la noche, tropezando con las sombras de los árboles que crujían a su alrededor. Nunca contó con exactitud lo que experimentó, solo dejó escapar un murmullo tembloroso: no entren, esa cosa los mira. A partir de ese momento, la gente del pueblo empezó a notar que la mujer se veía demacrada, con ojeras marcadas y una palidez enfermiza. Sin previo aviso, la puerta principal se encontraba abierta al amanecer y nadie la veía salir ni entrar. Sin embargo, en las ventanas superiores, a veces se adivinaba su silueta, como si alguien más alto que ella la estuviera vigilando desde detrás. Quienes se atrevían a pasar más cerca de la casa sentían un escalofrío recorriendo su cuerpo al ver la muñeca asomada entre las cortinas, con esa mirada fija y vacía que lograba desatar pesadillas en quienes captaban su fulgor. Los animales de la zona parecían oler algo siniestro. Los perros ladraban frenéticamente al pasar frente a la verja y, en la noche, reclamaban con aullidos lastimeros la llegada de un mal inminente. Una vecina curiosa decidió acercarse más una madrugada. Llevaba consigo una linterna y una pequeña mochila con provisiones, convencida de que aquello no pasaba de superchería. Dijo haberse ocultado tras un seto en el jardín, estremeciéndose al ver, bajo la tenue luz lunar, a la mujer que sostenía la muñeca de manera protectora. Parecía hablar con ella, un diálogo susurrante interrumpido por agudas risas que no se correspondían con la voz de la dueña. De pronto, la mujer se detuvo y levantó la mirada hacia la noche, como si hallara algo allá en la oscuridad. Después de varios segundos que se hicieron eternos, se inclinó hacia la cara de porcelana y preguntó con voz queda: ¿qué quieres de mí? La vecina sintió el aliento congelarse en su garganta cuando percibió un susurro chillón que surgía de ninguna parte y, al mismo tiempo, parecía emanar de la muñeca: tu carne, tu sangre, tu todo. Esa respuesta no provenía ni de los labios de la mujer ni del silencio. Incrédula, la vecina retrocedió y soltó la linterna sin querer, provocando un estruendo que resonó en los pasillos del jardín. Asustada, echó a correr y no volvió a comentar nada. Se marchó del pueblo poco después, con la expresión de quien ha visto un abismo que no puede soportar. La fama de la muñeca demoníaca se extendió entre los lugareños, y así comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos decían que era un objeto maldito extraído de algún cementerio profanado, otros que en su interior habitaba el espíritu de alguien que murió violentamente. Pero hubo quienes aseguraban que no era un simple fantasma lo que controlaba la muñeca, sino algo mucho más primitivo y cruel, una forma de vida tenebrosa y anciana que necesitaba alimentarse de la energía vital de su propietaria. Fue entonces cuando los familiares de la mujer, temerosos por su salud mental, intentaron intervenir.
Tocaron su puerta una tarde fría de otoño. Nadie respondió al principio, pero la puerta cedió con un suave empujón, soltando un chirrido afilado. La penumbra en el interior era opresiva, casi líquida, como si algo la hiciera más densa de lo normal. Los primos y un tío de la mujer se adentraron en las habitaciones cargando linternas. Cada paso resonaba hueco en la vieja madera del suelo. Un nauseabundo olor a humedad y descomposición flotaba en el aire, pese a que no vieron ningún animal muerto. Mientras recorrían el corredor principal, escucharon susurros entrecortados y un arrastrar de pies característico. Aunque sentían miedo, su objetivo era encontrarla y rescatarla de aquello que la estaba consumiendo. Tras girar por un pasillo que conducía a la habitación que daban por segura como la suya, la hallaron sentada en la cama, mirando por la ventana. Parecía una estatua pálida, con ojos abultados y una quietud antinatural. Sostenía la muñeca sobre su regazo y, poco a poco, fue volteando la cabeza hasta quedar de frente a los recién llegados. Su cuerpo tambaleó al levantarse, y la muñeca cayó sobre la alfombra, rodando hasta detenerse a los pies de uno de los primos. Él, aterrado, quiso apartarla de una patada, pero una fuerza desconocida le retuvo el pie contra el suelo. Sentía como si manos invisibles le inmovilizaran la pierna. La mujer empezó a reír de forma entrecortada, como si un resorte interno se hubiera desmontado. Su voz había adquirido un registro escalofriante, casi cavernoso. Se dirigió a su familia con un tono burlón: ella tiene hambre. Me obligó a esperar. Ahora querrá, pero no terminó la frase. Se escuchó un chasquido en su garganta, y cayó al piso hecha un ovillo, retorciéndose en una fijación espantosa. La muñeca pareció moverse, despacio al principio, como un objeto manipulado por hilos invisibles. El tío de la mujer retrocedió con desesperación y vio algo imposible: la boca de porcelana se abría y cerraba, con un crujido seco de bisagras antiguas. Del interior asomó una lengua oscura y pegajosa, tan larga como un brazalete, y en los ojos vidriosos se reflejó la penumbra y la luz de las linternas. Quienes habían acudido en su ayuda se quedaron inmóviles, paralizados por el pánico, incapaces de articular palabra. La mujer, tendida en el suelo, empezó a proferir gritos que se transformaron en un lamento aterrador cuando la muñeca la miró con esos ojos fijos y un brillo ávido. Un filo inaudito se formó en los dedos de porcelana, y aquel objeto maldito procedió a deslizarse hacia su víctima como un insecto monstruoso. No hubo forma de detenerla. La familia, presa del pánico, corrió hacia la puerta, tropezando entre ellos, golpeándose ciegamente contra los bordes de los muebles. Alguien gritó: y sálvala, pero el tío, consumido por el horror, no pudo más que ver la escena de reojo antes de perder el equilibrio y caer de bruces, golpeándose la cabeza. Aún en ese aturdimiento, oyó los tiros de una vieja escopeta que uno de los primos había traído, y el estrépito de balas rompiendo cristales. Nada sirvió. Los chillidos de la mujer se apagaron en un gorgoteo ahogado. Una risa afilada, contraria a toda razón, resonó en la oscuridad. Cuando por fin lograron salir de la casa, vieron con espanto que las luces de las ventanas superiores se encendían y apagaban desordenadamente, como si decenas de sombras bailaran tras las paredes. Nunca olvidarían lo que presenciaron en aquel umbral: la mujer se retorcía con espasmos imposibles, y la muñeca parecía reptar por su torso, arrastrándose con la lentitud de un depredador que sabe que su presa no puede escapar. Con cada sacudida, la mirada de la víctima se nublaba cada vez más, y la muñeca mostraba un gesto desquiciado, apretando los labios de porcelana con tal fuerza que se agrietaba su rostro pintado. Era como si toda la casa, cada mueble y cada rincón, conspiraran para que ese acto de horror fuera interminable. El sonido de huesos crujiendo y la voz suplicante de la mujer se mezclaban en una cacofonía que nadie jamás pudo apartar de su memoria. Se pensó en llamar a la policía de inmediato, pero el pánico y la sensación de estar ante algo mucho peor que una simple agresión paralizaron a todos. Cuando por fin acudió un grupo de vecinos con antorchas y palos, la casa estaba en silencio.
Sin embargo, en la penumbra del pasillo yacía el cuerpo de la mujer, con la piel cenicienta y los ojos en blanco. Su vientre se hundía formando un hueco antinatural, y en su mano rígida sostenía la cabeza de la muñeca, que la miraba con una arrogante serenidad, como si todavía estuviera viva y satisfecha. Los vecinos dijeron que la boca de la muñeca se mantenía un poco abierta, dejando entrever una sustancia oscura que goteaba con lentitud. La escena sacudió el espíritu de todos y nadie encontró palabras para describirla. La misma familia, con lágrimas, intentó quemar aquella casa al amanecer. Las llamas se alzaron, consumiendo marcos antiguos y paredes llenas de humedad. Sin embargo, algo ocurrió. En medio de la bruma roja del fuego, algunas personas juran haber oído un chillido agudo, proveniente de las llamas, y vieron una silueta pequeña que escapaba por la ventana rota del ático. Aquello que saltó, aterrizó en la hierba y desapareció corriendo con movimientos trastornados, como si fuera un muñeco articulado con hilos invisibles. Horas más tarde, entre los escombros aún humeantes, la gente encontró una extraña mancha negra en el suelo, dibujando lo que parecían ser rosetas y formas retorcidas. No era ceniza ni hollín. Tenía una viscosidad que los obligó a retroceder en asco y pavor. Nunca hallaron realmente los restos de la muñeca ni del cuerpo completo de la mujer. Solo quedó esa huella ominosa, testigo mudo de la fuerza maléfica que habitó en ese lugar. Con el tiempo, se extendió una plegaria silenciosa por el pueblo. Todos querían enterrar aquel recuerdo y fingir que nada había pasado. Quemaron lo que quedaba, demolieron los muros que seguían en pie y erigieron una cerca alrededor del terreno. Aún así, hubo personas que hablaban de una presencia que rondaba los bosques cercanos. Se mencionaban avistamientos, extraños destellos nocturnos y un arrastrar de pisadas en la gravilla del camino más solitario, justo detrás de donde solía estar la vieja casa. Varios testigos afirmaron escuchar una voz que musitaba en la penumbra: «Tengo hambre, tengo hambre». Posteriormente, algunos niños se perdieron en las cercanías sin dejar rastro. Sus padres, presas del dolor, aseguraban haber visto a una pequeña figura blanca que los acechaba con ojos inanimados y una sonrisa rígida grabada en un rostro de porcelana. El terror se revitalizó y las leyendas circularon como la pólvora. Parecía imposible escapar de la sombra de aquella muñeca. La gente trató de buscar ayuda en sacerdotes, en expertos en fenómenos paranormales, pero nada sirvió. Las historias se repetían, la tensión alimentaba más rumores y el simple hecho de falar sobre la muñeca que devoró a su madre provocaba náuseas y temblores en quienes habían habitado el lugar durante esos meses de espanto. Al final, el pueblo se fue despoblando. Las casas se vendieron a precio de ganga o quedaron abandonadas. Quienes permanecieron, lo hicieron casi sin otra opción, siempre bajo la amenaza de un susurro, un crujido en la noche o el reflejo fugaz de un rostro inerte que se desvanecía entre los árboles. Nadie osaba nombrar en voz alta aquel horror ancestral que emanaba de un objeto supuestamente inanimado. Quizás, muy en el fondo, todos comprendieron que no existía salvación posible para aquel lugar condenado. La muñeca seguía al acecho, y no habría tregua ni final feliz en esa historia. Solo sombras y la certera promesa de un horror que nunca duerme. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.